El fracaso está mal visto en nuestra sociedad y eso es un problema muy grande. Porque el fracaso es parte del proceso de éxito. Muchas veces pensamos que la gente que cae en los fraudes es la gente que tal vez tiene menos educación financiera, que tal vez son de niveles socioeconómicos más bajos, y eso no es cierto. Después hay muchísimas personas que sí tienen conocimiento y que caen. Y caen por avariciosos. Pues hay que ser intencional también con las amistades, con qué tipo de personas te quieres llevar, ¿no? Que si volteas a ver a tus grupos de amigos y no encuentras inspiración, no es un grupo de amigos, es una prisión. Y esto sucede porque en México Pues no tenemos educación financiera y no tenemos cultura financiera. y la gente no sabe que es mucho más riesgoso, Comprar un inmueble para rentarlo que simplemente invertir ese dinero en CETES. o más bien, el tener el síndrome del impostor, Ya es en sí una señal de éxito. Porque pues necesitas ser impostor de algo, ¿no? porque la gente dice hay que gastar después de ahorrar. No, No hay que ahorrar, hay que invertir. O sea, todo lo que ahorremos hay que invertirlo. hay que invertirlo de manera responsable, pero hay que invertirlo. El dinero en las cuentas de banco está perdiendo valor, el dinero abajo del colchón está perdiendo valor. Corre. Huye, es muy probable que eso sea un fraude. Este episodio es presentado por Wealth Mastery, el programa inmersivo donde descubrirás los secretos de las personas más ricas del mundo y comprenderás el juego de la riqueza. Bienvenido a la Revolución de la Riqueza, el podcast que convierte las ideas en libertad financiera. Si buscas herramientas para transformar tu vida y alcanzar la riqueza 360, este es tu espacio. Suscríbete, activa la campana y no te pierdas los próximos episodios. Bienvenidos a un episodio especial de Revolución de la Riqueza. En este episodio vamos a contestar sus preguntas, vamos a contestar las preguntas que nos enviaron principalmente por Instagram y vamos a empezar reflexionando y contestando y analizando muchas de las cuestiones que la comunidad nos está compartiendo en este final del año, en este final del 2024. Estamos grabando a mediados de diciembre. Es increíble porque los mercados financieros están en máximos históricos. Bitcoin rompió los $100,000. Es increíble. Yo creo que nunca hubiéramos creído que este momento iba a llegar tan rápido y que también íbamos a ver los mercados financieros tan alegres. El Standard & Poor's 500 arriba de 6,000 puntos, el Nasdaq arriba de 20,000 puntos. Pero bueno, dejémonos de monólogos y entrémosle a las preguntas. A ver, la primera nos pregunta Roberto Bejarano. ¿Tú inviertes en ETFs, Standard & Poor's o directamente? A ver, Robert, yo invierto en las dos. Invierto tanto en ETFs como en acciones en directo. En ETFs es donde invierto la gran mayoría de mi patrimonio. La razón es porque, sinceramente, en el largo plazo es el mejor vehículo de inversión. Es un vehículo de inversión de costos extremadamente bajos con una alta diversificación. Son índices dinámicos que se van ajustando en función de los movimientos de mercado. Y creo que simplemente es una manera más segura, más certera, que necesita menos mantenimiento para poder tener ahí tu patrimonio y para hacerlo crecer. Ahora, como sabrán, pues soy un apasionado de los mercados de valores. Llevo más de 2 décadas invirtiendo y también me gusta invertir de manera directa. Es un juego mucho más complicado porque es un juego en el que hay millones de personas en todo el mundo, cientos de miles de millones de dólares en juego, trillones de dólares, pero pues me encanta y honestamente en estos últimos 2 años me ha ido muy bien, Por ahí he compartido algunas de estas ideas de inversión, tanto en las predicciones que hago todos los años, que próximamente va a salir también ese episodio, como en los distintos foros en los que participamos y sobre todo en el newsletter que tengo que se llama Opinionated. En Opinionated escribo todos los domingos en Substack y ahí comparto mis ideas de inversión. Hace no mucho compartí idea de inversión de Tesla, por ejemplo, cuando estaba cerca de 170, 180 dólares. Ahorita está en 420. También por ahí compartimos algunas criptos que les ha ido re bien. Compartimos a Sui. Sui ha subido más de 400%. Estaba abajo de $1 y está arriba ahora de 4.70. Es increíble. Solana también a principios de año. En fin, hemos hablado de muchas de estas acciones que les ha ido bastante bien. Entonces también me divierto. Eso es con un porcentaje menor de mi patrimonio, pero invierto en las dos. Ahora es la siguiente. Nos pregunta Carlo Terán. Mi querido Carlo, te mando un gran abrazo. Dice, ¿cómo identificas un fraude o un Ponzi scheme? Qué buena pregunta. Y este es un tema que hemos hablado mucho tú y yo. Mi querido Carlos, te voy a invitar a un podcast para que platiquemos de esto. Yo creo que es un tema bien importante el de poder identificar estos esquemas de Ponzi o estos fraudes. Y yo les diría que hay un par de señales que son sin duda focos rojos. A ver, el primero es cuando te dicen rendimientos exorbitantes y garantizados. Esas dos palabras no van de la mano. Si alguien te está ofreciendo rendimientos del más del 10% mensuales y garantizados, corre, huye. Es muy probable que eso sea un fraude. A ver, el dinero no está garantizado. Y esa es una regla
regla de dedo. O sea, no hay nada garantizado. De verdad, no hay nada garantizado. Y la otra es que necesariamente a mayor rendimiento hay mayor riesgo. Necesariamente a mayor rendimiento siempre hay mayor riesgo. Entonces, esos dos elementos los tienen que tener presentes. Y esto es muy representativo porque muchas veces pensamos que la gente que cae en los fraudes es la gente que tal vez tiene menos educación financiera, que tal vez son de niveles socioeconómicos más bajos. Y eso no es cierto. Después hay muchísimas personas que sí tienen conocimiento, que tienen educación, que tienen niveles socioeconómicos altos y que caen. Y caen por avariciosos. Caen porque no vieron todas estas señales, ¿no? Hubo un esquema de Ponzi muy famoso, un fraude este año que se llamaba Trade Billions Club. Pues literalmente, desde el nombre, yo creo que te tendrías que haber dado cuenta. Pero mucha gente lo dejó desapercibido, ¿no? Y mucha gente me buscaba y, oye, ¿cómo ves esto? Y demás. Le decía, eso, no inviertas en eso, es un Ponzi, es un fraude. Y la gente decía, bueno, pues que me sigue yendo bien y me siguen dando rendimientos, me siguen dando resultados. Pues bueno, pues en fin, si la gente también no quiere creer, no quiere ver la realidad, pues es cosa de cada quien. Pero cuando estén estas cosas de la mano, de verdad tengan cuidado, huyan. También escribí en Opinionated acerca de esto. Hay muchas de los red flags que puedes identificar. Entonces, yo creo que los más presentes y los más obvios son cuando hay rendimientos exorbitantes, cuando te dicen que son rendimientos garantizados, también cuando no entiendes qué hacen. Estos de Trade Billions Club y muchos de estos te dicen que hacen criptoarbitraje y cosas, en fin, sofisticadas que después son difíciles de materializar o de entender. Y el otro elemento muy importante es cuando hay un marketing multinivel. A ver, el marketing multinivel funciona muy bien cuando hay productos físicos, ¿no? Y cuando te venden ciertas cosas, etcétera, ¿no? Y ha funcionado en muchas industrias y han sido modelos de negocio muy exitosos. Pero cuando es dinero, tienes que entender que el producto es el dinero. Las comisiones las están pagando a través de los rendimientos que generan o del dinero que vas metiendo. Entonces, cuando veías estas presentaciones, estos decks, pues podías ver que tal vez de las 50 páginas que tenía el deck, 45 eran del esquema de marketing multinivel en el cual incentivaban a la gente a atraer gente y que con eso le daban más dinero. Entonces, es bastante obvio y bastante fácil de analizar cuando te pones a ver que están repartiendo el dinero entre un montón de personas y que si verdaderamente estuvieran generando esos rendimientos, pues no nada más tendrían que generar esos rendimientos, sino también tendrían que generar los rendimientos para pagarle a todas esas personas. Entonces tengan cuidado con eso, sobre todo en productos financieros. Yo lo que les diría es siempre asegúrense también de que sean a través de instituciones reguladas. O sea, es bien importante que operen a través de instituciones reguladas. Si no hay instituciones reguladas, si estas cosas están en paraísos fiscales y demás, tengan cuidado, esos son focos rojos. Pero echámonos un podcast, mi querido Carlo. Nos dice Cindy Era, dice, ¿cómo empezar a invertir si no sé nada del tema? Pues a ver, creo que lo más importante es que escuches este tipo de contenido, este tipo de podcast, que nos sigas en redes sociales, en Revolución de la Riqueza, en @JavierMorodo. También puedes seguir a mis queridos amigos de Mis Propias Finanzas, mis queridos amigos colombianos de Mis Propias Finanzas, que están haciendo muchísimo contenido para todo Latinoamérica, no nada más al mundo hispanohablante, porque también hay España y demás. Entonces, puedes seguir estas cuentas y así empezar a aprender. Y creo que lo más importante es empezar también a invertir. Muchas veces nos esperamos hasta saber para poder invertir y creo que hay cosas muy certeras, muy seguras, como puede ser, por ejemplo, CETES Directo, en las que puedes empezar a invertir y a través de la misma inversión vas a empezar a conocer más al respecto. Pone Ship María, dice, ¿cuál es el tiempo máximo y mínimo de inversión? Pues depende. Entre menor sea tu tiempo de inversión o tu horizonte de inversión, menor el rendimiento, ¿no? Y menos riesgo deberías de asumir. La gente que quiere invertir a menos de un año, les diría que inviertan en bonos, en CETES, en este tipo de cosas. No conviene tener mucha variabilidad porque nadie sabe qué va a pasar con los mercados financieros. 1 de cada 4 años la bolsa termina abajo. Estadísticamente, el 75% de los años la bolsa termina arriba, ¿no? Viéndolo de manera positiva. Pero pues sabemos que hay mucha volatilidad en los mercados. En el largo plazo es distinto. Si nos vamos de un año a 10 años, el porcentaje sube de 75% a más de 90%. Entonces, 1 de cada 10 años. Entonces, la probabilidad de obtener rendimientos positivos en el tiempo es mucho mayor, sobre todo si el horizonte es mayor. Entonces, pues más bien es al revés. Yo lo que les diría es, no se pongan a pensar en términos de tiempo, sino más bien pónganse a pensar qué tanto ustedes pueden renunciar a ese consumo presente y entonces ahorrar, invertir en el largo plazo. Y entre más puedan invertir en el largo plazo, más rendimientos van a generar. Alejandro nos pone,
¿Cuánto dinero recomiendas para comenzar a invertir o empezar a diversificar? Bueno, lo máximo que puedas, lo máximo que puedas. Por ahí poníamos un post hace poco en donde decíamos que hay que gastar después de invertir y también cambiar eso, ¿no? Porque la gente dice hay que gastar después de ahorrar. No hay que ahorrar, hay que invertir. O sea, todo lo que ahorremos hay que invertirlo de manera responsable, pero hay que invertirlo. El dinero en las cuentas de banco está perdiendo valor, el dinero abajo del colchón está perdiendo valor. Cash is cash, cash is trash. De verdad es increíble. O sea, el dólar americano ha perdido el 97% de su valor en los últimos 100 años. Nada más en los últimos 5 años se han creado el 80% de los dólares en circulación. O sea, es increíble lo que se ha devaluado el dólar contra el dólar mismo. No sé si lo han visto, pues la inflación no es la que reportan. La inflación que reportan es simplemente un vector, que es la canasta básica. Pero si han visto lo que cuestan los coches y lo que han subido en los últimos 5 años, es increíble. Y eso es lo que ha perdido valor el dinero. Entonces, hay que romper el tabú, hay que empezar a invertir y hay que empezar a diversificar lo más que podamos. Arturo Mayorga por ahí nos pregunta, ¿qué opinas de invertir en opciones? No soy experto en opciones, no creas que conozco tan a detalle eso. En muchos casos creo que puede servir de manera puntual, sobre todo si lo estás haciendo como coberturas, ¿no? Comprar opciones de ciertos, por ejemplo, commodities y demás, si trabajas en alguna empresa y tienes eso como insumos, y entonces de esa manera te cubres de eventuales subidas o bajadas importantes de los precios o divisas, etcétera. Para especular, pues nuevamente, mayor riesgo, mayor rendimiento implica mayor riesgo. Entonces, lo que le diré a la gente es que tengamos conciencia de que también detrás de todo eso hay riesgos, ¿no? Y que hay que simplemente considerarlos. Sorcalita nos dice, ¿cuándo vas a publicar tus predicciones del 2025? Las vamos a publicar a principios de año y vamos a tener un evento increíble. Vamos a hacer un evento, un live en YouTube al que todos se pueden apuntar. También lo voy a publicar un poco antes en mis canales de Substack, en Opinionated para todos los suscriptores premium. Esos van a ser los primeros que se van a enterar. Y después probablemente también hagamos un podcast. Entonces espérenlo. A principios de enero seguramente por ahí saldrá. A ver, mi querida Caro Riestra, mi querida Carito, te mando un fuerte abrazo hasta Playa del Carmen. Saludos a toda la tribu de allá de Playa del Carmen. Dices, ¿crees que la deuda es buena o mala? ¿Por qué suele asociarse con un tabú? Es una gran pregunta. Yo creo que las cosas no son ni buenas ni malas. Depende para qué las uses y cómo las uses. Yo particularmente no me gusta la deuda. Yo particularmente les confieso que solo he tenido un crédito en mi vida. Tuve un crédito de un coche que compré en su momento y lo terminé de pagar y se acabó. Sé que soy un caso anormal. Afortunadamente siempre trabajé del otro lado, en el sector financiero, en el lado de inversiones, en el lado de ahorro. Me hice a la idea de nunca tener deuda, ¿no? Digo, nunca por el momento. Soy totalero, ¿no? Las tarjetas que tengo inclusive son de servicios y demás. Siempre pago el total. Las utilizo, obviamente, porque es una buena herramienta para hacer pagos y demás. Aparte te dan puntos y un montón de cosas. Entonces creo que si las utilizas de manera responsable es importante. Ahora, a nivel empresarial puede ser un buen mecanismo, ¿no? Puede ser un buen mecanismo, sobre todo si estás creciendo a ritmos muy acelerados, ¿no? Y simplemente es eso, ¿no? Es comprender las finanzas de tu empresa o de tu situación particular. Y si tú sabes que tú estás creciendo al 30% y te dan un préstamo al 10%, y tienes los flujos para cubrirlo, pues hace todo el sentido del mundo, porque tú por ese 10% que estás pagando estás generando 20% adicional de valor para la empresa. Entonces, nuevamente, no es que sea bueno o sea malo, es simplemente cómo lo puedas usar. Sí puede ser muy peligroso, sobre todo si no sabes cómo usarlo, pues hay un montón de personas allá afuera que están endeudadas y un montón de empresas que quiebran por no tener buenos manejos financieros. Me pones también por ahí la sensación de fracaso en nuestra sociedad. Sí, tienes mucha razón. El fracaso está mal visto en nuestra sociedad y eso es un problema muy grande. Es un problema muy grande porque el fracaso es parte del proceso de éxito. El fracaso es parte fundamental del éxito. Porque solo iterando y solo aprendiendo y solo mejorando es que vamos a verdaderamente hacer algo grandioso. Y desafortunadamente en México, en las culturas latinoamericanas, está mal visto el fracaso. Y yo creo que está mal visto por varios temas culturales. Creo que tiene que ver con la conquista, tiene que ver con ser un pueblo sometido, ¿no? Con ese dolor que guardamos del pasado. Creo que también tiene que ver con estas religiones judeocristianas. Creo que tiene que ver con lo conservadores que somos como sociedad.
Porque si volteamos a ver Estados Unidos, pues es otro, ¿no? Es otro el mindset. Allá, pues hay muchísimos foros en los que se comparten estos fracasos, estos aprendizajes. Siempre se ve el otro lado de la moneda, ¿no? Como dicen, las áreas de oportunidad en vez de ver el fracaso. Y yo creo que tiene que ver con dejar de estigmatizarlo. Ahora, afortunadamente también empiezan a haber iniciativas en las que empezamos a, yo creo que resignificar ese fracaso. Y está esta super iniciativa que me encanta de Fuck Up Nights y otras muchas que creo que hay que empezar a festejar y a celebrar, ¿no? Por ahí en alguno de los podcasts recientes que tuve platicaba de esto con uno de mis invitados y sí, el tema del fracaso es uno de nuestros talones de Aquiles y hay que dejar de verlo como tal. Y yo creo que también este tipo de cosas van siendo cambios generacionales. Yo creo que las nuevas generaciones cada vez están más abiertas a este tipo de conversaciones. Y hablando de las cosas se pueden trabajar y se pueden entonces solucionar. Nos dice Alan Cruz, dice, ¿cómo rodearte de personas conscientes en todos los ámbitos? ¿Dónde encontrarlas? Mira, qué buena pregunta. Mira, yo creo que hoy en las comunidades digitales en las que convivimos, pues también podemos empezar a buscar eso, ¿no? De manera intencional, ¿no? En fin, en X, en Instagram, en LinkedIn. Pues hay que empezar a identificar cuáles son estas personas con las que queremos rodearnos, empezar a seguir tal vez el contenido. Y después muchas de estas personas tienen comunidades, ¿no? Y creo que a través de esas comunidades que forman, pues puedes empezar también a rodearte de esas personas. A mí me pasó ahora que entré al Mastermind de Cracks de Oso Traba, pues obviamente lo que inspira a Oso y demás, pues también se permea en la comunidad, ¿no? Y aparte tiene un proceso muy riguroso de entrada. Y ahí encontré una comunidad increíble de personas más conscientes que me aventuraron en distintos caminos, ¿no? En el deporte, en el ejercicio, temas de conciencia, en temas de espiritualidad, en temas empresariales. Pues empecé a formar ciertos grupos, ¿no? Entonces creo que tal vez el unirse a estas comunidades a través de creadores digitales, de líderes de opinión, de empresarios, puede ser algo muy, muy bueno. La otra manera es también en estos clubes como deportivos, ¿no? Que existen ahora, toda la gente que corre, que de repente se unen a distintos clubes. Y es bien interesante porque creo que en la primera mitad de nuestra vida, las amistades que hicimos y demás son totalmente fortuitas, ¿no? Nadie decidió a la escuela a la que ibas a entrar, pues eso lo decidieron tus papás. Entonces muchos de tus amigos en la infancia, pues son fortuitos. Pero la segunda mitad de tu vida, pues hay que ser intencional también con las amistades, con qué tipo de personas te quieres llevar, ¿no? Por ahí dicen que si te llevas con 5 borrachos, tú vas a ser el sexto, y que si te llevas con 5 deportistas, tú vas a ser el sexto, y si te llevas con 5 empresarios, tú vas a ser el sexto, ¿no? Entonces también volteemos a ver a nuestros grupos de amigos. Por ahí ponía un post que si volteas a ver a tus grupos de amigos y no encuentras inspiración, no es un grupo de amigos, es una prisión. Entonces también hay que darnos cuenta de las amistades que tenemos porque eso es lo que más va a impactar nuestro futuro. Nos dice Ceci SB, ¿cómo se conecta con el mindset de abundancia? Ándale. A ver, esto es un tema interesante. A mí antes la palabra abundancia me daba cringe. Creo que hay mucha gente allá afuera que la usa sin conocimiento de causa y ahora todo es abundancia y todo es escasez y creo que había mucha faramaya alrededor. Pero también me di cuenta que tal vez era un poco de resistencia en mi parte de observar temas más espirituales alrededor de esta palabra, ¿no? Y no nada más temas económicos. Creo que tiene mucho de cierto, ¿no? Yo creo que lo podemos ver en el plano terrenal, ¿no? Venimos de una sociedad, de una economía en donde antes había ciertos conceptos de escasez, antes no había suficiente comida, alimento, no había suficientes servicios, suficiente industria, suficiente capital, pero eso creo que se ha revertido de manera muy, muy relevante, sobre todo en los últimos 200 años a través del capitalismo. Y eso ha generado otras dinámicas y demás, no creo que sean perfectas, pero hoy sí hay abundancia, hoy si te pones a ver en todos los planos, hay mucha más comida producida de la que habría para consumir. Ahora está mal distribuida, ¿no? Ese es un grave problema, porque no le llega la comida a todo el mundo, pero sí existe el alimento como para alimentar a todos, ¿no? Y eso en múltiples dimensiones, ¿no? El dinero, nuevamente, es abundante, nada más que tienes a personas como Elon Musk que vale $500 billion, ¿no? Y tienes países enteros que no tienen eso de Producto Interno Bruto. Y por el otro lado, yo creo que a nivel mindset es también el mindset de escasez está muy relacionado al miedo, ¿no? Esa es un poco mi reflexión, ¿no? Y el mindset de abundancia está muy relacionado al amor. Y es como te vas moviendo en esas dimensiones, ¿no? Y obviamente aquí suena muy fácil, pero tiene mucho que ver también con el contexto de cada persona, pues de dónde nacimos, dónde crecimos, cómo nos desarrollamos. Y eso influye mucho en que pues muchas veces enfrentemos la vida con miedo y no con amor, ¿no? Y creo que ahí radica la diferencia en el mindset desde el punto de vista económico y desde el punto de vista personal. ¿Cuál ha sido la mejor inversión en tu vida? Ándale, esa ya me la han
regresado en un par de ocasiones porque esa es la pregunta con la que siempre cierro el podcast. Y yo lo que diría sin lugar a dudas es la inversión que he hecho en mí mismo. Yo siempre lo digo y se lo digo a todas las personas que están a mi alrededor. Digo, lo mejor que puedes hacer por mí es invertir en ti y lo mejor que yo puedo hacer por ti es invertir en mí. De verdad, invertir en uno mismo es el mayor acto de generosidad. Y es el mayor acto de generosidad porque solo transformándonos a nosotros mismos podemos transformar nuestro entorno. Si nosotros no nos damos cuenta que muchas veces los que nos metemos el pie somos nosotros mismos y al meternos el pie le metemos el pie a la gente a nuestro alrededor, nunca vamos a podernos dar cuenta del gran regalo que tenemos en la responsabilidad, en nuestra habilidad de responder ante nosotros mismos, en esta oportunidad única e irrepetible, este milagro de la vida que es estar en este mundo. Y solo trabajando en nosotros, solo generando más conciencia, más conocimiento, más salud, más inteligencia emocional, más espiritualidad, es que verdaderamente vamos a poder nosotros trascender y al trascender nosotros, trascender todas las personas que están a nuestro alrededor. Y pues ojalá que el mundo y el universo y todo lo demás, pero siempre empieza por uno mismo. Obviamente han habido inversiones muy importantes, mi esposa, mis amigos, mi querido amigo Pablo, mucha gente que me ha acompañado en este camino, mis hijos, Bitcoin también que compré en $70, pero más allá de eso, o más bien nada de eso hubiera sido posible si no hubiera empezado por invertir en mí mismo y si no hubiera sido consciente de la importancia de hacerme responsable por mí mismo dentro de este universo. La misma MJ, a ver, otra pregunta te echaste por acá, dice, ¿qué hacer para cambiar el mindset cuando llegue el síndrome del impostor? Híjole, qué buena pregunta. Mira, la primera reflexión que he tenido últimamente, que es muy buena, es que para tener el síndrome del impostor, o más bien, el tener el síndrome del impostor, ya es en sí una señal de éxito. Porque pues necesitas ser impostor de algo, ¿no? O sea, si no hubieras tenido éxito, nunca hubiera sido posible ser el impostor. Entonces, lo primero es encontrar esa contradicción, ¿no? De darte cuenta que es un síndrome, porque pues, si no fueras exitoso, pues nunca hubieras podido ser un impostor. Entonces, es mismo una dicotomía, es una paradoja. Entonces, esa es la primera. Y la segunda que te diría es rodeándote de personas que te sirvan como grupo de apoyo, ¿no? Y esto puede ser en todas dimensiones, pero por eso es tan común que en las empresas haya cofundadores, porque la realidad es que más allá de la parte complicada, compleja de ser empresario o emprendedor, está el tema emocional, que ese es a veces el más difícil de sobrellevar. Entonces, yo creo que siempre teniendo esos grupos de apoyo, esos colaboradores, esos cofundadores, esos amigos, ese soporte familiar es que te pueden sacar, ¿no? Yo recuerdo muy bien cuando me corrieron de Bitso, ¿no? Y cuando me corrieron de Bitso, lo primero que hice fue hablarle a mi esposa y mi esposa hasta estaba feliz. Me dijo, es el mejor día de nuestras vidas, es lo mejor que te puede haber pasado, te vas a reponer. Ella nunca ha tenido la menor duda de que a mí me va a ir bien profesionalmente, nunca. Y la segunda persona con la que hablé fue con mi querido amigo Pablo y me dijo, güey, yo te quiero por ser Javier, yo no te quiero por ser el director de whatever o el Chief Product Officer o Chief Strategy Officer. Esos son títulos nobiliarios que lo único que le importan es a tu ego. Yo te quiero por ser tú y a ti te va a ir bien en lo que hagas y este va a ser un momento increíble para descubrirte. Entonces, tener a gente que te quiera y que te conozca cerca y que te pueda dar ese soporte también es otro gran hack para salirte de ese síndrome del impostor. A ver, Gerardo por ahí nos pone, ¿cuál es el mejor método para gestionar un momento de estrés crítico laboral? Uf, qué buena pregunta. Pues mira, yo lo primero que te diría es con tu rutina diaria. O sea, yo justo hoy en la mañana posteaba que el amor propio no es un estado, el amor propio es un proceso, ¿no? Y para mí el acto de amor propio es seguir mi rutina todos los días. Y si yo soy capaz todos los días de hacer ejercicio, de meditar, de hacer journaling, de agradecer, y si sigo esa disciplina, por lo general puedo manejar muy bien el estrés y las emociones de la vida intensa que yo mismo he diseñado. Entonces yo te diría que tal vez la rutina, yo creo que los otros dos mecanismos que me vienen a la mente es siempre tener un grupo de apoyo, ¿no? Y esto puede ser desde amigos, familiares y demás, hasta terapia. Yo creo que el asistir con grupos de apoyo, con terapia, con terapeutas y demás es algo que puede ser muy positivo. Y por último, pues a veces simplemente reconocerlo, ¿no? Yo estuve en SHA, que es un resort de wellness con un centro médico con altísima tecnología y también mucha filosofía y técnicas ancestrales. Y pues ahí me di cuenta que no estaba tan bien, ¿no? Porque me había pasado algunos momentos emocionales difíciles en los últimos meses y me sirvió mucho el poderme desconectar, ¿no? Yo te diría que ese también es un gran recurso, el agarrar y decir, ¿sabes qué? No estoy bien, necesito vacaciones, necesito tomarme un tiempo y necesito unplug, ¿no? Desconectarme para reconectarme. Entonces te recomendaría esas 3 cosas. Después nos pone Rogose. Dice, ¿qué hacer después de un año de emprender y recibir una oferta laboral jugosa e interesante? Ándale, qué buena pregunta.
Pues mira, no sé si lo digas por ti o me lo estés preguntando a mí o las dos. Justo ahora, hace unos meses, me llegó una oferta, una propuesta interesante, profesional. Y la verdad es que fue una decisión bien difícil, porque hay muchos vectores, ¿no? Hay muchos vectores, está el vector financiero, está el vector personal, está el vector emocional, ¿no? Hay muchas cosas que tal vez no se ven a simple vista, ¿no? Está el corto, el mediano, está el largo plazo. Y la verdad es que creo que no hay una respuesta correcta, sino más bien hay una serie de criterios que te pueden ayudar a tomar esa decisión, ¿no? Y yo la enfocaría en esas dos dimensiones, tanto en la profesional, meramente profesional, de qué es mejor para ti profesionalmente, y la otra es qué es mejor para ti personalmente, que no necesariamente van de la mano. Ahora te platico un poco mi caso. Y el otro vector que puedes analizar, y hasta podría ser una matriz de 3x2, es cómo se vería eso profesional y personalmente, tanto en el corto como en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Y yo creo que si te sientas a hacer ese ejercicio, te puede dar una muy buena idea de qué deberías de tomar, ¿no? De decisión. Y el otro, digamos, guía o brújula que puedes tener son los valores, ¿no? ¿Cuáles son tus valores personales? Hace un año fui a Date with Destiny de Tony Robbins y ahí escribí mis valores personales, que de hecho se los voy a compartir en las reflexiones que van a salir la siguiente semana en el podcast, Reflexiones Personales del Año. Son los siguientes. Y el primero es amor, el segundo es verdad, el tercero es servicio, el cuarto es conexión y el quinto es diversión. Y esto lo sé porque tengo enfrente de mí pegado mi vision board, que por aquí también les compartiremos. Y entonces yo uso estas de brújula, ¿no? Y a mí me sirvió mucho porque ahora que me llegó esta oferta, que me fue muy difícil de rechazar por varias razones, cuando me puse a pensar tanto en esta matriz que estamos platicando a nivel profesional y personal, pues claro, a nivel profesional y también personal, en el corto plazo, la oferta se veía más interesante que tal vez los emprendimientos, ¿no? Como sabrán, emprender es difícil, pero en el mediano y largo plazo no hacía ningún sentido. O sea, no hacía ningún sentido. El nivel de satisfacción que tengo en lo personal y demás, no se compara con nada de lo que había experimentado profesionalmente. Y también para mí el regresar al mundo corporativo, pues implicaba renunciar a muchas cosas que hoy tengo, a mi libertad, a mis tiempos, a mis proyectos y demás. Hoy tengo un equipo de trabajo que además admiro y adoro y me hacen eternamente feliz. Entonces, ahí es cuando te empiezas a dar cuenta que por más que puedan ser tentadoras estas ofertas, puede que no hagan mucho sentido. Entonces, yo lo que les diría es que puedan verlo con ese lente y puedan analizarlo y después a nivel valores lo utilicen para cuestionar muchos de estos supuestos que están haciendo, ¿no? Y para mí, pues era fundamental pues, saber el amor por mi profesión, por lo que hago, por mi emprendimiento, por Revolución de la Riqueza, la verdad, ¿no? El tema de la verdad es súper importante para mí porque ya no me permite como que comprarme estos cuentos que antes me compraban, ¿no? El servicio, ¿no? El estar al servicio de las comunidades, de la gente, la conexión que siento con mi propósito, con mi familia, ¿no? A nivel personal. Pues yo vivo fuera, inclusive de México, y he tomado una serie de decisiones personales que están muy alineadas con mi emprendimiento. Entonces, cuando tienes esas dos brújulas, te permite como que irle quitando las máscaras y ir entendiendo bien lo que tienes que hacer. En cada caso es distinto, será cosa de que analices el tuyo y veas dónde estás parado y qué es lo mejor para ti, para el emprendimiento y para tu profesión en el tiempo. Wendy, mi querida Wendy, ¿regresarías a trabajar para alguien más en un big corporation o startup? Pues mira, nunca hay que decir nunca. Digo que siempre hay que tener las puertas abiertas, pero ahorita estoy muy contento, muy, muy, muy inspirado. Siempre había tenido las ganas de emprender. Tengo un gran equipo que me tiene muy motivado y es una gran misión el de crear libertad a través de la riqueza, el de enseñarle a la gente a invertir y a vivir en riqueza 360 y, en fin, viva la revolución, pero nunca hay que cerrar las puertas. A ver, por aquí también Varo Mau pregunta sobre rentar contra comprar. Esa es una muy buena pregunta que ya hemos contestado en algunos foros, pero bueno, pues nuevamente creo que nunca está de más volverla a contestar. Nuevamente, yo creo que depende, ¿no? La respuesta es depende y depende de muchos factores. Principalmente en México, específicamente en la Ciudad de México, lleva habiendo mucho tiempo en el que no hace sentido comprar. No hace sentido comprar porque los precios de los inmuebles, la plusvalía, ha sido moderada en niveles entre el 5 y el 7%. Esto por distintos estudios. Vamos a compartir uno que siempre citamos en esta publicación. Ahí se los pondremos, lo vamos a poner aquí en las notas del podcast. Eso es lo que ha estado subiendo en los últimos años, ¿no? Entre el 5 y el 7% específicamente en la Ciudad de México. En algunas de las ciudades del norte del país, como Monterrey, se ha subido más, en niveles tal vez cercanos al 8, 10, 12%. Eso por un lado, ¿no? Eso como plusvalía del inmueble.
Pero por otro lado, las rentas son extremadamente bajas, ¿no? Y no viéndolo en valores absolutos de, no, pues es que costaba 10,000 pesos y me lo subieron a 15,000, sino viéndolo en valores relativos. La manera en la que se miden estos valores relativos es contra el valor de la propiedad. Estos se llaman capitalization rate o tasa de capitalización de los activos, ¿no? Que es simplemente dividir cuál es la renta anualizada entre el valor del inmueble. Y entonces eso básicamente te da datos que en la Ciudad de México los inmuebles se pueden rentar de vivienda, se pueden rentar entre el 3 y el 4.5% del valor del inmueble. Entonces, básicamente, te están dando, pues eso, el 3 o el 4.5% de rendimiento sobre el valor del inmueble, ¿no? Que es comparable con cualquier otra inversión que podrías hacer. Entonces, como que ¿por qué estarías tú comprando un inmueble y rentándolo si las tasas de CETES están al 10%, ¿no? Y inclusive si le sumas la plusvalía, porque supongamos que es el 3% y le sumas ese 5%, te va a dar 8 contra 10% que te podría pagar CETES. O sea, no hace ningún sentido por los niveles que estamos viendo, ¿no? Y no nada más eso. O sea, todavía peor aún las tasas de interés, ¿no? Las tasas de interés que estamos viendo, porque mucha gente lo que hace es que compra ese inmueble, pero no tiene el dinero para comprarlo de golpe. Y entonces se endeudan, sacan una hipoteca. Las hipotecas están ahorita tal vez entre el 9 y el 12%. Entonces están pagando tal vez el 12% de la hipoteca por el 80% del valor del inmueble, porque nada más dieron el 20% del enganche. Y entonces peor, porque ni con la plusvalía y con la renta les da para pagar los intereses. O sea, es absurdo. O sea, es absurdo de verdad hoy comprar una casa, sobre todo si lo que quieres es rentar. O sea, más bien, es absurdo comprar una casa si lo que quieres es rentarla, ¿no? O sea, es tener un ingreso por la renta del inmueble. Y esto sucede porque en México pues, no tenemos educación financiera y no tenemos cultura financiera. Y la gente no sabe que es mucho más riesgoso comprar un inmueble para rentarlo que simplemente invertir ese dinero en CETES. ¿Y por qué lo digo? Porque no nada más es el retorno, que es mayor en CETES que lo que podría ser la plusvalía más la renta, sino que además está rompiendo todas las reglas de inversión. Es un activo cero diversificado, está totalmente concentrado en una ciudad, en una manzana, en un lugar. Si le pasa algo a ese país, a esa ciudad, a ese lugar, adiós tu dinero. Es un activo que es ilíquido. O sea, si tú quieres vender un inmueble es muy complicado. De hecho, solo creo que podrían haber buenas oportunidades en el sector inmobiliario. Si quisieras comprar una casa específicamente, pues si alguien lo tiene que salir a rematar, ¿no? Y siempre escuchas esas historias, ¿no? Del tío que tuvo que salir a vender de emergencia su casa porque tuvo una emergencia de salud, ¿no? Entonces, hay que tener eso bien claro porque como no es líquido, pues después tienes que salir a vender eso y malbaratarlo 50% abajo para que te den ese dinero para que lo puedas utilizar. Entonces no tiene nada de liquidez. Y tercero, es un activo apalancado porque está sacando un crédito por el 80% del valor del inmueble y eso te va a tener literalmente encadenado pagando los intereses durante los próximos 20, 30 años. O sea, es increíble. O sea, es totalmente absurdo comprar un inmueble si lo que quieres es rentarlo, si lo que quieres es tener un ingreso a partir de eso. O sea, es absurdo por las condiciones que existen en México. Entonces, pues yo simplemente le pido a la gente que abra los ojos y que vea la realidad. Ahora, si quieren tener exposición a el tema de bienes raíces, hay muchísimos instrumentos que son muy valiosos y muy interesantes. Por ejemplo, están las fibras, que las fibras son fideicomisos de bienes raíces que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Hay muchas de ellas, ¿no? Fibra 1, hay un montón que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. De hecho, escribimos también en Opinionated un artículo acerca de las fibras más interesantes y demás, y de cómo funcionan. Y tienen muchas ventajas. ¿Por qué? Porque estas fideicomisos de bienes raíces, para empezar, tienen ventajas fiscales. Ventajas fiscales que no tiene el que tú salgas y compres un inmueble por tu lado. Segundo, hay profesionales que se encargan de administrar esos locales. Entonces pueden ser locales comerciales, pueden ser también residenciales, pueden ser bodegas, puede ser de todo. Estos profesionales obviamente pueden comprar a mejores precios, pueden rentar a mejores precios, tienen capacidad inclusive financiera de apalancar los activos y demás y de poder generar retornos adicionales. De hecho, están generando, si no me equivoco, arriba de 12%, o sea, 3 veces de lo que estaría generando alguien que saliera a comprar una casa o un departamento y rentarlo. Son activos que además cuestan 10, 20, 50, 100 pesos y te los puedes comprar y que los puedes vender mañana, tienes 100% de liquidez, no tienes que malbaratarlos y están muy diversificados. O sea, Fibra 1 vale miles de millones de dólares, ¿no? El conjunto, el fideicomiso de inmuebles. Entonces, ¿por qué carajos alguien saldría a comprar un inmueble? O sea, no hace ningún sentido. Y las fibras
te pagan esos rendimientos, te reembolsan el capital, las rentas y demás, y además tienen plusvalías por pues, lo que vaya subiendo también el valor de los inmuebles. Entonces, no compren casas, renten y inviertan en fibra si quieren tener exposición a bienes raíces. Ahora, pues si alguien quiere comprarse la casa de sus sueños y es una decisión emocional, perfecto, háganlo, pero sabiendo y estando conscientes de que no es una buena decisión financiera. Por aquí nos preguntan, dice, en la actualidad, ¿qué porcentaje del portafolio debería estar en cripto? Depende, nuevamente depende de tu edad, depende de tu situación personal, ¿no? Si tienes o no tienes familia, depende del ahorro disponible que tengas. Depende de muchos factores, ¿no? Qué tanto conoces de la industria, etcétera, ¿no? También cuándo entraste a la industria, etcétera. Yo le diría a la gente allá afuera que no le recomendaría tener más del 10% de su patrimonio en cripto. ¿Por qué? Porque es un activo sí asimétrico, pero que también tiene un alto nivel de riesgo. Digo, nada más como parámetro, Bitcoin va 130% arriba este año, otro 150% arriba el año pasado. Pues obviamente eso también es riesgo, ¿no? Y por eso después Bitcoin puede bajar 50, 60, 70% y volver a retomar estos máximos históricos. Entonces hay que estar conscientes de que existe esa balanza, hay que estar conscientes que son juegos asimétricos. Eso quiere decir que si tú le metes el 5% de tu patrimonio y sube 10 veces, pues eso va a valer el 50% de tu patrimonio. Y lo máximo que puede pasar es que pierdas ese 5%. Entonces, pues ahí como que la ecuación hace sentido. Pero empieza a ser un juego o un riesgo asimétrico si es un porcentaje muy alto de tu patrimonio. Por ejemplo, si fuera el 80% y el 80% se va a cero, pues vas a perder el 80% de tu lana, que no es lo mismo que perder el 5% de tu dinero. Entonces, esa es la conversación que tienes que tener contigo mismo, ¿no? Y obviamente va a depender de ciertas personas y de ciertos aspectos y ciertos perfiles de riesgo, ¿no? A mí en lo personal yo sí tengo un porcentaje mayor al 10%, ahorita estar oscilando entre el 35 y el 40%, pero yo tengo un fondo de inversión institucional dedicado a esto, empecé a invertir en el 2013, en fin, yo tengo mucho conocimiento de causa y también yo estoy dispuesto a tener subidas y bajadas del 70% abajo y después del 300% arriba. Entonces también está en tu capacidad de asimilar eso en el tiempo y de la convicción que puedas tener en el activo en el largo plazo. Mónica, aparte la conocí hace poco en un evento que hicieron en un pop-up house ahí en Bitso y es una grandísima fan y le dio muchísima alegría verme al grado de que soltó un par de lagrimitas y gracias Moni por siempre estar tan presente. Ella es colombiana y estaba en México y coincidimos y bueno, fue genial. Dice, ¿cómo decidir cuándo vender cripto o acciones? A ver, aquí hay dos reflexiones. La primera es que, como decía el gran Charlie Munger, socio de Warren Buffett en Berkshire Hathaway, nunca hay que interrumpir el interés compuesto de manera accidental o sea, hay que intentar nunca interrumpir el interés compuesto. Nunca interrumpir el interés compuesto a menos de que sea totalmente necesario. Entonces, pues hay que intentar no vender, sobre todo si son acciones, ¿no? Y también cripto. Ahora, la segunda parte de la ecuación es la diversificación. No hay que tener todos los huevos en la misma canasta. Es importante también conocer el juego que estás jugando y después poder mitigar riesgos a través de esta diversificación. Y lo digo porque ya vi que también aquí adelante va a haber otra pregunta sobre eso, ¿no? Sobre estar concentrado, sobre diversificado, que también tiene sus pros y sus contras. Pero lo que sí es que creo que hay que hacer gestión de riesgos de manera inteligente. Y cuando los activos van subiendo de manera precipitada, pues también a veces vale la pena empezar a sacar ciertas fichas de la mesa, sobre todo sabiendo que pues hay muchos momentos en donde hay volatilidad. ¿Por qué? Porque a veces solemos sobreestimar el crecimiento de las cosas y a veces también solemos subestimarlo. Entonces, hay ciertas reglas de dedo, ¿no? Y compartía también un artículo en Opinionated, que para todos los que quieran se pueden suscribir en Substack. También les vamos a dejar la liga aquí en la descripción del podcast, porque de verdad es que es un recurso súper, súper importante. Ahí hablamos de todos estos temas. Y decíamos que hay ciertas reglas de dedo y lo que recomiendan a veces los expertos es cuando tú tienes, por ejemplo, dinero en cripto y como este último mes de noviembre que todo se fue bananas para arriba, pues a veces duplicas tu dinero, pues tal vez lo que te conviene es sacar las fichas, ¿no? Y entonces le metiste 100 y ya tienes 200. Algo sensato que puedes hacer es sacar esos primeros 100 y entonces ya el capital que tienes, digamos que es gratis. Y si sigue subiendo, pues empezar a sacar conforme vayas llegando a ciertos milestones, ¿no? Si vuelves a duplicar el dinero, tal vez sacas una tercera parte, en fin. Y esos activos los vas diversificando en otros tipos de activos, ¿no? Los puedes diversificar en ETFs o los puedes diversificar en CETES o en fibras o en fondos de venture capital, etcétera, ¿no? Entonces, el tema es cómo vas haciendo esa construcción de portafolio. Si quieres saber más al respecto, pues está Wealth Mastery. En Wealth Mastery los enseñamos a invertir como lo hacen los multimillonarios, como lo hacen los family offices. Entonces, pues los invito a venir a Wealth Mastery y ahí les enseñamos con mucho más detalle todas estas reglas de inversión y cómo poder generar un patrimonio exponencial.
Quiero recordarte que este episodio es presentado por Wealth Mastery, el evento diseñado para potenciar tu vida financiera y personal. Durante 3 días aprenderás sobre inversiones, salud mental y bienestar físico. No pierdas la oportunidad de vivir esta experiencia. Visita el link que dejamos en la descripción. César Ecuán, ¿es tarde para entrar al mundo cripto? No lo creo, Rick. No lo creo. Pues como todo, ¿no? Yo creo que cuando vemos estas subidas, pues a veces como que nos da FOMO y demás. Y el FOMO no es una buena herramienta para invertir. Sin lugar a dudas no lo es. Pero yo creo que el mundo cripto apenas está viendo sus primeros innings. Yo creo que mucho de lo que va a pasar, sobre todo ahora con Donald Trump y en la presidencia de Estados Unidos, pues va a ser mucha apertura, sobre todo en la parte regulatoria, y creo que se pueden sentar bases bien importantes. Y creo que sobre todo, más allá de Bitcoin, van a empezar a florecer todos los demás, que han estado un poco restringidos porque no hay una narrativa tan clara, ¿no? El tema de Bitcoin es muy claro, quiere ser el oro digital. Y pues sí, ahí es un marco de referencia muy sencillo y que creo que la gente ha podido asumir esa narrativa. Pero con Ethereum, con Solana, es más difícil, ¿no? Es más difícil de comprender. Ethereum es una supercomputadora a nivel global, que creo que va a tener muchísimo valor en otros muchos casos de uso. Y Solana quiere ser el Nasdaq del mercado de activos digitales. Creo que estas piezas se van a empezar a materializar y sobre todo creo que se va a empezar a gestar un nuevo sistema financiero a nivel global. Y eso va a estar construido sobre cripto. Ahora, creo que eso va a tomar mucho tiempo y obviamente va a haber mucha volatilidad. Entonces, si no estás dispuesto a estar 5 o 10 años en la industria, pues ni lo pienses, o sea, no entres, ¿no? De verdad es que el riesgo creo que es mayor de lo que puede ser el beneficio, porque no me sorprendería que el próximo año también cayera 50%. Es una posibilidad. Por más que ahorita pensemos que eso ya no es posible, porque están los institucionales y el ETF, sí es posible. Si es posible, yo lo he vivido ya en 3 ciclos y va a haber otro ciclo en el que Bitcoin va a bajar 30, 40%. Va a haber. Cada vez va a bajar menos, pero va a haber mucha volatilidad. Entonces, yo creo que si tu horizonte de inversión es de largo plazo, todavía hay mucho que hacer y no especular, sino más bien invertir en largo plazo en proyectos sólidos y sobre todo involucrarte mucho y aprender y entender qué es lo que estás invirtiendo y cómo hacerlo de mejor manera. A ver, aquí Vaca LTPG pone concentración de activos para hacer riqueza. ¿Cuántos ya son muchos? Y si estás muy diversificado, ¿qué pasa? ¿No? Aquí esa es la pregunta que ya hemos visto. A ver, es una muy buena pregunta. Por ahí hay varias frases que dicen millionaires diversify, o sea, los millonarios diversifican, pero los billonarios se concentran, ¿no? Y claro, pues Jeff Bezos, Elon Musk y demás no hubieran podido generar esa riqueza si no hubieran estado totalmente invertidos en Amazon, en Tesla y demás empresas. Entonces es una buena pregunta, ¿no? Es una buena pregunta, no hay una respuesta clara, yo creo que la respuesta es depende de muchos factores, depende en qué fase de tu vida estés. Yo creo que si eres joven y estás emprendiendo, pues tienes que estar muy concentrado, tienes que estar totalmente, como dicen, all in en tu emprendimiento. En mi caso, pues yo también pude estar muy concentrado en GBM y eso me generó cierto patrimonio a través de acciones de la empresa y después también muy concentrado en cripto, ¿no? En Bitcoin y demás, en Avalanche, en Sui, eso me generó mucha riqueza. Yo creo que para generar la riqueza es más fácil estar concentrado. Para preservar la riqueza es donde es clave estar diversificado, ¿no? Si quieres crear riqueza, es más sencillo estar concentrado. Si quieres preservar riqueza, es más sensato estar diversificado. ¿Qué pienso de invertir en crowdfunding? Genial. Yo creo que invertir en crowdfunding es una gran manera de hacerlo. Da acceso a muchísimas inversiones que antes estaban restringidas solo para multimillonarios. Ahora, el tema es en qué vas a invertir en crowdfunding, ¿no? Hay muchos crowdfunding, ¿no? Crowdfunding, para los que no lo conozcan, son financiamientos colectivos. Hay financiamientos colectivos de créditos, está Lendera por ahí, de un buen amigo de Fer Padilla, que es un proyecto interesante, pero pues es un tipo de activo muy particular que tiene ciertos riesgos y ciertos rendimientos. Está crowdfunding por ejemplo, de Venture Capital y lo puedes hacer de manera directa. Hay algunas plataformas por ahí como Arcángeles y demás en las que puedes invertir en ciertas empresas. Lo puedes hacer también en fondos de inversión, ¿no? Está el crowdfunding de fondos de inversión, que es lo que estamos haciendo nosotros en Revolution Capital, que también les vamos a dejar información aquí. Revolution Capital, justo lanzamos un fondo de Venture Capital súper interesante con, para mí, 2 de los mejores gestores de inversión en la América Latina, que es Nazca y Dila. Entonces, pues eso pues, es un portafolio, es una canasta de más de 35 empresas, entonces pues tiene otro nivel de riesgo y otro nivel de certeza, otras condiciones, y también hay crowdfunding, por ejemplo, de real estate, ¿no? Está Brick, que es de hecho la plataforma regulada que nosotros utilizamos también para hacer los levantamientos de capital de Revolution Capital. Entonces, pues depende, pero sí, en general, la manera del crowdfunding pues es muy bueno porque te permite entrar con menores tickets y más accesible a muchas inversiones que antes estaban restringidos para
para multimillonarios. The Fucking Lord, así se llama este compadre, que por ahí siempre también manda a saludar. Dice, finanzas, top picks para el 2025. Ya lo sabrás, vamos a estar publicando eso en Opinionated primero para los suscriptores premium. Entonces, si quieres ser el primero en saberlo, únete a Opinionated. Vamos a dejar el link aquí para que te unas al Substack de los suscriptores premium y seas el primero en enterarte. Dice, ¿qué práctica al principio tiene mayor impacto en transformar calidad de vida a largo plazo? Ándale, qué buena pregunta. Pues no sé si tenga una pregunta así exacta, pero yo te diría que en mi caso lo podría dividir como en un par de facetas de mi vida, por llamarlo de alguna manera. En la riqueza 360 tenemos le llamamos distintos tipos de riqueza: la riqueza financiera, riqueza personal, riqueza espiritual, riqueza afectiva. Personal, o sea, en tu salud física, yo creo que lo mejor que puedes hacer, y de esto siempre lo dice mi querido amigo Alan Abruch, es alimentarte bien, hacer ejercicio, hidratarte bien y dormir bien. Yo creo que si haces esas 4 cosas, estás del otro lado. Y le pondría un énfasis especial en dormir bien. Yo no dormía bien. Yo estoy muy traumado por el sueño. A mí en mi casa me decían que si dormía era un huevón, y eso me afectó y me traumó profundamente. Y yo tenía estigmatizado el dormir. Entonces yo era de los que me despertaba a las 5 de la mañana y me dormía a las 12 de la noche. Y hoy hasta me echo siestas. Cuando estoy cansado me echo una siesta. Y no sabes qué bien me siento. O sea, todo, cognitivamente y físicamente. Yo creo que a nivel espiritual, para mí ha sido el agradecimiento. El agradecimiento es una herramienta bien poderosa, porque te permite cambiar la perspectiva que tienes de la vida. Te permite, en vez de ver fracasos, ver áreas de oportunidad. En vez de ver tristeza, ver alegría. Te permite empezar a ser un poquito más feliz porque te empieza a cambiar el lente. Es como si tuvieras los lentes, ya sabes, que tienen hasta los clippers estos con oscuridad. Y te los empieza a quitar poco a poco. Y empiezas a ver más claro, más claro, más claro, más claro, más claro. Y de repente, ya en vez de estar viendo las cosas oscuras, ves las cosas claras, luminosas. En vez de estarlas viendo rojas, las empiezas a ver verdes. Entonces el agradecimiento para mí ha sido una práctica que ha tenido muchísimo impacto. Y por último diría que el journaling. El journaling es bien poderoso. Y aquí también les dejo esta aplicación que se llama 5 Minute Journal, que está en las tiendas, en las App Stores. 5 Minute Journal o Journaling de 5 minutos, que es muy poderoso porque simplemente te empieza a permitir, ahí mismo puedes agradecer. Te agradeces 3 cosas, después dices 3 objetivos que tengas de ese día, y después dices 3 virtudes o 3 valores que te empieza a ayudar como a afianzarlos también en tu ser. Y en la tarde lo vuelves a llenar y ahí pones 3 logros que hayas conseguido en el día y pones un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje, un área de oportunidad que puedas también resignificar. Pues subes una foto, entonces se ve increíble. La verdad es que con las fotos también, miren, déjenme les comparto. Y es algo que también te ayuda pues como que a darle dimensión a todo lo que vas haciendo. Entonces vean nada más. Así se ven como mis últimos meses. Y ahí están de todo el año. Entonces es increíble, se lo recomiendo mucho. ¿Cuál es la decisión más importante que puedo hacer para construir una vida plena? La decisión más importante. A ver, yo creo que las 3 decisiones más importantes que tenemos son en dónde vivimos, con quién compartimos la vida, qué pareja elegimos, y la tercera es dónde colaboramos, dónde trabajamos o cuál es nuestra profesión. Esas 3 decisiones son las 3 decisiones que tenemos que tener bien en la vida. Y si tenemos bien esas 3 decisiones, nos va a ir bien. Pero la más importante, porque de esa dependen las otras 2, es dónde vives. Porque ahí está tu entorno. Ahí está tu entorno y ahí vas a conocer probablemente gente con la que puedas desarrollar una relación personal, amorosa, afectiva y profesional. Y para mí también ha sido eso relativamente cierto. Porque gracias a que yo vivía fuera de México, me fue mucho más fácil cambiar mi vida. Y por cambiar mi vida me refiero a este año dejé de tomar alcohol. Y la verdad es que el de estar fuera pues me quitó a muchas distracciones, tentaciones que hubiera tenido si hubiera seguido viviendo donde vivía, ¿no? Y me ha permitido generar una nueva comunidad, generar una nueva identidad yo como persona. Entonces yo te diría eso. Pero si nos vamos a temas más puntuales que pudieras hacer es invertir en ti, ¿no? Regreso al tema de mi mejor inversión, ¿no? Que ha sido en mí mismo. Yo creo que lo más importante que puedes hacer es dedicarte a ti mismo. Mira, me voy a ir a un extremo, no es nada más invertir en ti mismo, sino comprometerte contigo mismo, hacerte responsable de ti mismo. Y hacerte responsable de que hay muchas cosas que están fuera de tu control y que no vas a poder hacer nada. Y hacerte responsable de lo que sí está en tu control y lo que sí puedes cambiar. Esa es la decisión más importante que puedes tomar en tu vida. Hacerte responsable de ti mismo. Dice Jorge después, ¿qué es lo que más te ha ayudado en poder manejar las emociones en días malos? Pues yo te diría que reconocer que son emociones malas y que hay días malos. Dice mi madre, dice esto también pasará, ¿no? Y todo lo malo pasa y todo lo bueno también pasa. Entonces yo creo que simplemente asumir la naturaleza, aceptarlo, literalmente aceptarlo, decir, oye, me siento mal, me siento triste y demás, esto que está pasando me está haciendo sentirme de esta manera. Intentar estar muy consciente de mis sentimientos y navegarlo también
te diría que platicarlo ayuda mucho, a platicarlo con un psicólogo, con un terapeuta, a platicarlo con tus amigos, con tu pareja. Todo eso puede ayudar mucho. Y por último, se me estaba olvidando, pero aquí mi querido Fer Perea también puso una pregunta por directo en Instagram porque decía que no cabía su pregunta. Y dice Fer, ¿cómo priorizar entre ganancias de capital, inversiones en acciones, cripto, etcétera, y rendimientos pactados con flujo mensual, ¿no? Y esta es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo balancear entre tal vez activos que me estén generando ganancias de capital y otros activos que me estén generando flujo, ¿no? Como pueden ser pues, los CETES, los bonos, las rentas, etcétera, ¿no? Yo creo que son dos juegos totalmente distintos. Está pues visto porque pues obviamente los factores de riesgo y por la falta de liquidez y de flujos pues generan mucho mayor retorno y rendimiento los activos que nada más tienen ganancias de capital. Porque, pues, en fin, está configurado dentro de eso el riesgo. Yo lo que diría es que si estás en una fase en donde no vas a necesitar ese flujo, pues intentes concentrarte más en activos que generen ganancias de capital, ¿no? En activos que tal vez no te generen ese flujo. Pero, pues en la segunda mitad de la vida o tercera mitad de la vida, en donde tal vez sí dependas de esa renta para tener ciertos pagos de gastos y demás, pues entonces te puedes empezar a ir a ciertos activos que generan flujo, ¿no? Y esos activos que generan flujo son pues las rentas, los bonos, las acciones que pagan dividendos. Y ahí lo puedes ver de manera muy clara, ¿no? En las acciones mismas. Están las acciones de crecimiento, ¿no? Las acciones de las empresas de tecnología y demás, que mucha de la revaluación es por ganancias de capital, por la subida en los precios de las acciones. Y después están las empresas que pagan dividendos, ¿no? Que tienden a ser las empresas más old school, ¿no? Empresas más de retail, empresas más, tradicionales, que pues ya están en un nivel de madurez que empiezan a distribuir ese flujo a sus inversionistas. Y lo empiezan a distribuir por varias razones, pero una de ellas es porque pues, no pueden generar más crecimiento con ese dinero, lo cual es paradójico, ¿no? Eso quiere decir que chance ya no son tan innovadoras. No porque vayan a desaparecer, son empresas que tienen como muchas barreras de entrada, está Coca-Cola, entre otras muchas, pero también hay que analizar eso, ¿no? Probablemente ahí no sea el mejor allocation de tu capital si estás en una etapa de tu vida donde estás inclusive teniendo ahorro disponible, que lo conozco, sé que es una persona joven y exitosa. Entonces, yo lo que les diría es, hay que intentar estar muy conscientes del momento en el que estamos invirtiendo y construir un portafolio de inversiones en función de eso. Para eso también los invito a Wealth Mastery. En Wealth Mastery van a poder aprender a invertir como los multimillonarios y también les vamos a hacer una consultoría financiera especializada para poderles ayudar a armar portafolios específicos para las necesidades de cada uno de ustedes. Todo esto también inmerso en Riqueza 360 y además se lo van a pasar extraordinario y van a conocer nuevos grupos de amistades y grupos de conciencia, como estaban poniendo ahí arriba. Entonces, muchas de estas otras preguntas que hacían por aquí las aterrizamos con muchísima profundidad en Wealth Mastery. El siguiente Wealth Mastery es del 24 al 26 de enero, entonces los invitamos también a estar a Wealth Mastery y bueno, pues muchísimas gracias por esta gran sesión. Genial. Espero que pueda ser más constante esta interacción con todos, con toda nuestra comunidad y con todas nuestras audiencias y que tengan un excelente fin de año, un excelente 2025. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos en otro episodio. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones. Comparte este video con alguien que quiera transformar su vida. Recuerda que generar riqueza es chamba de todos. Este podcast es una producción de Sonoro.